Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos otra vez. El día de hoy les voy a compartir recetas saludables, muy rápidas, fáciles de hacer. Eso es perfecto para las personas que no quieren pasar tanto tiempo en la cocina o no tienes mucho tiempo para cocinar. Abajo en la caja de descripción vas a poder encontrar todas las recetas con todos los ingredientes. Y si te gusta este tipo de videos, como siempre, no olvides de suscribirte y regalarme un like al final del video. Les envío muchos besitos y vamos a empezar rapidito con todas estas recetas deliciosas y saludables. Lo primero que voy a hacer es empezar a tostar avena. Es avena en hojuelas, es avena entera que tanto me gusta. Simplemente la voy a tostar para que quede crocante. No le voy a agregar ningún tipo de aceite, no le voy a agregar ningún tipo de miel. Simplemente quiero tener algo crocante para poder ponerlo encima de este desayuno que voy a preparar. Y como se dan cuenta que ya está listo, se van a dar cuenta por el color y por el olor. Van a empezar a sentir un olor un poco más fuerte y el color se va a poner un poquito dorado. Lo voy a dejar a un lado para que se vaya enfriando. Y acá tengo una papaya. Es una papaya bastante pequeña. La voy a partir. Solamente necesito un trozo. No sé si les he comentado, pero papaya es algo que comemos aquí en mi casa todo el tiempo, o sea, prácticamente todos los días, y siempre la comemos durante el desayuno. A veces ustedes no ven cuando como la papaya porque a veces empiezo a grabar después de eso, pero siempre tenemos papaya en casa. Así que voy a cortar un trocito y vamos a retirar las pepas que son bien amargas. Normalmente vienen un montón de pepas, pero esta de acá vino con muy poquito, así que lo que vamos a hacer es agregar unas cuantas cucharadas, yo diría que aproximadamente una media taza de yogur griego. Puedes utilizar el yogur de tu preferencia, yogur de coco o el que tú prefieras. Vamos a agregar unos cuantos arándanos por encima, más que todo para que se vea bonito y porque solamente me quedan unos cuantos en la refri. Y también tenemos acá nuestra avena tostada deliciosa, que probablemente ustedes van a decir, pero no tiene sabor a nada. No se preocupen, una vez que juntemos todo vamos a obtener pues un sabor demasiado delicioso. Voy a agregar una cucharadita de miel de maple, solo una cucharadita, y vamos a agregar también una pizquita, o más que una pizquita diría yo, de canela en polvo, y vamos a agregar una cucharada de mantequilla de maní. Si no tienes mantequilla de maní, puedes agregar de repente algún fruto seco cortado en trocitos, y lo quise decorar con estas florcitas que son de la hierba luisa, si no me equivoco. No, ok, no es hierba luisa, sino de las manzanilla que mi mamá siempre tiene en casa, simplemente para darle un poquito de color. Y este es el resultado final. Por acá casi se me cae todo, y lo que me olvidé de hacer aquí es simplemente cortar una parte o un trozo en la parte de abajo, un corte plano, para que no se tenga que balancear o desbalancear más que todo. Y ya está, ese es nuestro desayuno, bastante refrescante, delicioso, saludable, algo que puedes combinar con la fruta que más te gusta. Ok, para esa receta que la había visto en TikTok hace, no sé, unos meses atrás, y estuvo así como que viral, recién la voy a preparar, pero vamos a empezar preparando la carne. Tengo carne molida a la cual estoy agregando cebolla, estoy agregando una combinación de condimentos que son específicamente para tacos. Si no, igual yo les voy a dejar la lista de condimentos que pueden utilizar si no pueden conseguir ya la mezcla lista. Y estoy agregando un poquito de queso. Este queso que compré es un queso vegano, por eso que se ve un poco extraño, tiene una textura un poco diferente, pero lo único que voy a hacer es formar una bolita. Y luego tenemos nuestra tortilla. Vamos a empezar a presionar nuestra carne como para que se pegue en la tortilla, y esta tortilla en realidad la preparé yo. Acuérdense que en el blog tengo la receta de cómo hacer tus propias tortillas si no las quieres comprar. Y una vez que tenemos esto listo, vamos a tener una sartén caliente que la he engrasado con un poquito de aceite de palta. Vamos a poner nuestra tortilla con la carne tocando la sartén y vamos a dejarlo cocinar por unos cuantos minutos. Acá se me pasó el tiempo, como se dan cuenta, ya casi se me estaba quemando, incluso se me resecó un poquito, pero no importa, volví a prepararlo y así me quedó mucho mejor. Así que simplemente lo cocinas por unos cuantos minutos de un lado, unos 3 minutos, diría yo, 4 minutos a un fuego medio alto, y luego lo volteas y se tiene que cocinar por el otro lado también. Se tiene que dorar la tortilla y de paso terminas de cocinar la carne. Una vez que esto está listo, lo vamos a poner en nuestro plato. Le voy a agregar lechuga, le voy a agregar un poco de
palta machucada o guacamole, como quieran decirle, un poquito de pico de gallo y le estoy agregando esa salsa picante que estaba deliciosa. Y así tenemos nuestros smashed tacos, creo que así es como les habían puesto en redes sociales. Muy fácil de preparar, realmente me encantó. No sé, creo que lo volvería a preparar porque no me toma nada de tiempo. Una vez que tienes los ingredientes ya picados y listos, realmente eso te va a tomar muy pero muy pocos minutos. Y para el postre voy a disfrutar de estas deliciosas galletas que están hechas con avena y están hechas con plátano. Yo ya les mostré cómo prepararlas paso a paso en un video anterior. Incluso en ese video les he dado diferentes alternativas de postres saludables, así que si quieren ir a verlo les voy a dejar la información por aquí por la pantalla y en la cajita de descripción. Estas galletas son bastante simples de hacer, necesitas muy pocos ingredientes y son saludables. Las puedes guardar en la refri y las puedes ir disfrutando durante la semana. Para la cena vamos a preparar un sándwich que está relleno de garbanzos, de palta y de otras verduritas deliciosas. Empezamos con los garbanzos, que tranquilamente pueden ser reemplazados por otra cosa como los frijoles. Y lo que vamos a hacer aquí es presionarlo. Obviamente ya están cocinados, yo los compro en latas y se me hace mucho más fácil. Los voy a presionar y luego vamos a agregarle solamente un poquitito de palta. También vamos a agregar jugo de limón, sal, pimienta, comino y páprica. Vamos a mezclar esto acá lo puedes ajustar a lo que te gusta. Si quieres un poco más de páprica, un poco más de limón, un poco más de sal. Lo vamos a dejar a un lado y tenemos nuestro pan integral de multisemillas, si no me equivoco. Es el que compré. Vamos a rellenarlo con esta mezcla que es deliciosa. Vamos a agregar también unos cuantos pepinos que los he cortado delgaditos por encima. Y también vamos a agregar un poquito de estos berros que compré en el supermercado. Quería agregar germinado, pero se me había acabado, así que vamos a utilizar berros. Vamos a agregarle un poquito de sal, vamos a cerrar nuestro sándwich y lo vamos a llevar a la sartén para que se dore por ambos lados y nos quede crocante y delicioso. Una vez que está listo, con mucho cuidado, sin quemarse, le vamos a partir en dos y ahorita vamos a ver la delicia que tenemos aquí de sándwich. Miren esa delicia, estaba demasiado delicioso. Yo a veces he preparado esto para la cena, a veces la preparo para el almuerzo o incluso para el desayuno, así que es una excelente opción, una opción vegana si de repente no quieres o quieres tomarte un descanso de la carne, ¿no? Y así con esta última receta me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video, les envío muchos besos, no olviden de suscribirse, regalarme un like y nos vemos muy pero muy prontito con muchísimas más recetas.